Estamos con la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana, Jenny Dador, para hablar de este informe y sus consecuencias. Buenas tardes, Jenny, y te pido tu primera reacción al informe. Buenas tardes, Paola. Qué gusto conversar contigo. Nada, lo primero solo es una pequeña salvedad que me presentaste como secretaria de la Comisión Interamericana y soy de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bueno, nosotros estábamos esperando este informe y realmente creo que estos meses de espera pues han valido la pena. El informe realmente es de una minuciosidad, ¿no? Muy bien trabajado, sólidamente sostenido, o sea, no son opiniones o pareceres, sino que todo está absolutamente documentado, ¿no? Y yo creo que a diferencia de los informes que ya hemos tenido, que son las comisiones de parlamentarios que visitaron el país, informes sociales del Grupo de Argentina, Human Rights Watch, los avances de amnistía, etcétera, al ser de la Comisión Interamericana, que es un órgano, ¿no es cierto?, de nuestro sistema interamericano y que por lo tanto sus conclusiones son vinculantes para el Estado peruano, en realidad reviste otro nivel de exigibilidad, ¿no? Y sí creo es importante destacar, sin embargo, encuentra lo que ya todos los otros informes habían señalado, ¿no? Acá hubieron ejecuciones extrajudiciales, acá hubo masacre, ¿no? Acá ha habido una persecución y una represión de alguna manera selectiva respecto a determinados grupos sociales o étnico-raciales, ¿no? De hecho, en las recomendaciones tiene un conjunto de medidas que tienen que ver con atender un problema estructural e histórico en el Perú, que es la discriminación racial y la discriminación también por nivel socioeconómico o por clase social. Y lo otro que también destaca fuertemente es cómo las personas que están cubriendo en este caso las protestas, las movilizaciones, como eran los periodistas, ¿no? Han sido también uno de los principales grupos también víctimas de estos ataques, ¿no? Y yo creo que eso es importante destacar porque no solo habla de ataques directos que tienen que ver con el uso de la fuerza o la represión también hacia estas personas que estaban cumpliendo este trabajo, sino que habla de estigmatización, habla de persecución, ¿no? Hacia hombres y mujeres de prensa. Yo creo que eso es importante porque también cambia un poco el foco y nos muestra cómo no solo a través del uso excesivo, ¿no es cierto?, y la fuerza, se puede también vulnerar los derechos de otras maneras que parecen menos perceptibles, pero que en realidad también constituyen graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Una de las cosas que además de las muertes extrajudiciales se ha reportado con claridad tanto en el informe de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y ahora este informe, es en el caso de las detenciones sin sentido y el maltrato y tortura en algunos casos a la gente que se detuvo. ¿Qué opinas de eso y qué dice de nuestra democracia en estos 2 últimos meses al respecto? Sí, realmente el tema de las detenciones masivas, injustificadas o arbitrarias es uno de los que nuevamente salta también en este informe y en realidad, o sea, un país o un estado que tiene ese tipo de prácticas está vulnerando o socavando, ¿no?, los propios principios de la democracia, ¿no? Es como empezar a dejar de llamarte democracia, ¿no? Entonces te estás pareciendo otra cosa, pero quieres seguir con el cartel de democracia. Pero eso ya deja de ser una democracia frente a estas flagrantes violaciones de derechos humanos, ¿no? Y son efectivamente detenciones que son arbitrarias, innecesarias, que fueron masivas y que además también nos relatan un trato, ¿no?, de humillaciones y degradante hacia las personas que fueron detenidas, ¿no? O sea, sobre que ya las detuviste arbitrariamente, encima, ¿no?, las maltrataste, las humillaste, les privaste de una relación oportuna con sus abogados defensores. Entonces, todo eso pasa a violar un conjunto de garantías y de derechos mínimos que tenemos las personas en un Estado que se precie de ser un Estado democrático, ¿no?, un Estado garante de los derechos humanos. ¿Qué esperan, qué obligaciones tiene que cumplir el Estado peruano ante este informe de la Comisión Interamericana?
Sí, y otro de los temas que yo quería también destacar acá, Paola, es porque muchas veces, o sea, estamos hablando de la detención, ¿no? De este tipo de violaciones flagrantes, pero pocas veces nos hemos detenido, por ejemplo, en el derecho a la salud, ¿no? Y yo creo que este informe también abunda, ¿no? Tiene un desarrollo sobre lo que es con el derecho a la salud y cómo ese derecho es vulnerado cuando las personas que son heridas en la protesta, ¿no? Ya sea porque estaban en protesta pacífica o aún cuando hubieran estado cometiendo actos de violencia en la protesta, bien claro dice, eso no habilita al Estado a violar sus derechos o a hacer uso excesivo de la fuerza, ¿no? Como estas personas luego no han sido debidamente atendidas en los establecimientos de salud, ¿no? Es decir, no se ha garantizado su derecho a la salud, ¿no? Una vez que fueron heridos, además a consecuencia de un acto de uso de la fuerza desproporcionado, desmedido, y tienen que ser atendidos en un establecimiento, no han sido atendidos con todas las garantías. Pero además también muestra que no solo es que no fueron atendidos con las garantías, sino que además hay un problema histórico con el derecho a la salud y que tiene que ver que en muchos de nuestros territorios los servicios de salud no responden al nombre que dice que son. Es decir, yo no puedo decir que soy un hospital y no tengo ni servicios, ni especialistas, ni profesionales, ¿no? Entonces es como tener solamente la casita del hospital, pero adentro está vacío. Y eso ocurrió en muchos de los establecimientos. Por lo tanto, había que trasladar a las personas heridas a Lima o a otros lugares, ¿no? Entonces, un sistema de salud que realmente funciona como tal y es garantista de ese derecho, no tiene por qué, ¿no? En esa situación tener que trasladar digamos, a los heridos a Lima, ¿no? Que todo se resuelva en Lima. Y lo otro es también la atención posterior, incluso como muchos heridos, porque eran, por temor a ser delatados, no acudían al establecimiento o acudían solo una vez y luego no han realizado sus tratamientos completos. Pero incluso nos dice que el Estado está en la obligación de atender también la salud de los deudos, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con esa mujer que ahora es viuda o con esa adolescente o esa niña que perdió al padre o al hermano mayor, etcétera, ¿no? O sea, todos esos grupos familiares tienen ahora el derecho a una atención a la salud especializada, ¿no? Que se le acompañe en su salud psicológica también. Entonces, yo creo que hay también una profundidad mayor, incluso en todo lo que tiene que ver con la reparación integral hacia las víctimas y sus familiares, ¿no? Y te dice además que el Estado tiene que mirar de manera diferente, diferenciada, cómo se han afectado los derechos de las distintas personas según su pertenencia étnica, ¿no? Porque tus representaciones culturales, tu espiritualidad, tu cosmogonía es diferente en las distintas culturas que pueblan nuestro país. Entonces el Estado tiene también que mirar de manera diferenciada y tener que hacer sus procesos de reparación respetando también la pertenencia étnico-cultural. Habla también de un registro especializado que dé cuenta de las distintas violaciones, en el caso de hombres, de mujeres, ¿no? Con pertenencia cultural, de poblaciones, además de distintas identidades de género, ¿no? Entonces, las afectaciones, reconoce que las afectaciones son diferenciadas y distintas. Entonces, eso también nos parece muy valioso también y, por supuesto, será de un gran trabajo por delante que tiene que realizar el Estado, ¿no? Y ya ni qué te digo del tema de la institucionalidad democrática, ¿no? Porque nos dice también, el informe empieza, ¿no? O sea, recorriendo todos los elementos contextuales de qué cosa ha estado pasando en este país, ¿no? Y por qué esto ha sido posible. Y la base de que esto sea posible, de que violaciones de esa naturaleza sean posibles, tiene pues un sustento en la debilidad, ¿no? De nuestra democracia, en el copamiento de las instituciones. Y por eso señala bien fuertemente en las recomendaciones, tiene que garantizar que el poder electoral no sea copado, tiene que garantizar independencia de poderes, debe fortalecer la defensoría del pueblo, debe garantizar que la elección del defensor del pueblo o defensora del pueblo sea participativa, transparente, meritocrática y no lo que estamos teniendo ahora. O sea, están hablando de un país que no existe. Están hablando de un país que se ha derruido y cuya democracia se ha deteriorado. Yo quería agregar al tema de la salud un hecho también grave, que es que las personas que eran atendidas, digamos, durante las protestas, fueron atacadas por enfermeras que les dijeron por qué saliste a protestar. Familiares que iban a pedir información al Hospital Grau recibieron bombas lacrimógenas. En el caso del fotógrafo Aldair Mejía,
al ser hoy día el Día Mundial de la Libertad de Expresión, se intentó cambiar en Puno, en Juliaca, se intentó cambiar la boleta que señalaba que él había recibido un perdigón y se quería poner que había recibido una pedrada. Y estamos hablando de que se penetró las instituciones de salud para cambiar las versiones de lo que les pasó. Y eso habla ya no solo de un deterioro democrático, habla de un Estado con prácticas autoritarias. ¿Cómo se empieza a arreglar este país que ahorita está tan gravemente dañado en varios lados, Jenny? Bueno, una de las cosas que también hace la comisión en este informe, casi ya en sus párrafos finales de recomendaciones, le tira una soga, ¿no? Le tira una soga al Estado peruano. No quiero decir al gobierno de turno, al Estado peruano, ¿no? Y le dice, o sea, la comisión tiene toda la disposición para ayudarte a cumplir estas recomendaciones, ya sea con grupos de expertos, técnicos, ¿no? Entonces, este informe, además, es un elemento muy valioso para que sea visto también y evaluado en la propia OEA, ¿no? Que puede ameritar un proceso de acompañamiento al país, una respuesta de medidas políticas distintas, ¿no? El nivel de la crisis y el deterioro es tan profundo que no vamos a poder salir solos o solas de este entrampamiento en el que estamos. Es innegable que necesitamos, ¿no? La ayuda de distintos órganos del sistema interamericano, del sistema universal de derechos humanos, que puedan ayudarnos a conducir este proceso de manera pacífica. Lo que no queremos, o sea, porque esas son las otras rutas, ¿no? Que estos estallidos van a continuar, digamos, y la violencia se puede incrementar. Entonces, lo que queremos es poder salir de esto, no por una explosión que nos cueste cientos de vidas más, ¿no? Sino en un proceso relativamente ordenado, ¿no? Y yo creo que allí es importante, digamos, el acompañamiento que podrían ofrecer estos órganos, ¿no? Ahora, también está en manos del gobierno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la impunidad, ¿no? Con garantizar que sí va a haber justicia y que no va a haber impunidad. Esa es porque hasta mi ahora... pregunta, sí, exacto. Esa es mi pregunta que, Sí. digamos, final. La presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola, digamos, ahorita están, digamos, flotando en esta meseta de calma chicha que tenemos en el país. ¿Cómo los va a afectar en términos judiciales y en términos de procesos de derechos humanos cuando dejen el cargo estos procesos que, según lo que señala el informe de la Comisión Interamericana, por ejemplo, en Juliaca, todas las personas fallecidas murieron a causa de disparo de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en cabeza, cara, ojos y abdomen? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué les puede pasar en términos de procesos judiciales a la presidenta Boluarte y al primer ministro Alberto Otárola? Bueno, en términos de justicia, yo diría, ahí tenemos como la ruta en este momento es que se haga justicia en los procesos que ya se han iniciado para las víctimas, heridos, deudos familiares, ¿no? Que está medio trabado con esta medida de crear supuestamente una fiscalía especializada, súper especial en derechos humanos, que no tiene especialistas de derechos humanos, ¿no? Eso por un lado, y que está demorando en realidad los procesos y genera desconfianza. Y en lo que tiene que ver directamente con el señor Otárola y la señora Boluarte, pues, digamos, las investigaciones pueden, de alguna manera, conducirte por dos lados, ¿no? Algunos pueden intentar encontrar una responsabilidad en lo que conoces como la cadena de mando, ¿no? Que es decir, desde dónde salieron las órdenes para que interviniera la policía, para que el ejército, ¿no?, actúe de la forma que actuó en Ayacucho. ¿Quién dispuso que fuera el ejército, que no está preparado para atender las protestas sociales, etcétera, el que intervenga, ¿no?, que tiene otras funciones y competencias? ¿Quién dispuso que en Juliaca, ¿no?, se actuara de esa manera? Cuando hay planes, yo he visto, por ejemplo, un plan de inteligencia previo, porque uno de los discursos que se manejaba es que habían terroristas infiltrados, que este era un resurgimiento de Sendero Luminoso, etcétera. Yo he visto un documento previo de inteligencia y he revisado quiénes supuestamente eran estas personas, ¿no?, cabecillas de estas movilizaciones. Ninguno está vinculado a ninguna de estas organizaciones supuestamente
terroristas o resucitado, o que han resucitado, ¿no? Son dirigentes comunales, comerciantes, etcétera. Entonces, no responde tampoco a un trabajo de inteligencia como se decía inicialmente, ¿no? Entonces, decía yo que lo otro también es, si no es por la cadena de mando, es quienes, sabiendo de lo que ya estaba ocurriendo, porque lo vimos todos en este país, íbamos viendo cada muerto, cómo se contaba y cómo se sumaba, ¿no? Quienes, sabiendo de lo que ya estaba ocurriendo y tenían el poder en sus manos de parar las masacres o las ejecuciones extrajudiciales, no lo hicieron. Y ahí le cae también directamente. Entonces, puede ser de abajo hacia arriba, por cadena de mando, si logras probar eso, ¿no? O puede ser porque en la posición que tú ocupas, presidenta de la República, ministro de Defensa, presidente del Consejo de Ministros, en la posición que tú ocupas, tenías un poder para parar eso, ¿no? De acuerdo a tus competencias y funciones, y no lo hiciste. Y no es posible que no lo supieras porque todos los estábamos viendo directamente en nuestras pantallas, ¿no? Entonces, por angas o por mangas, vamos a encontrar una responsabilidad penal en su debido momento, ¿no? Ahora, digamos, lo que sí también interesaría es que, por lo menos, ¿no? O sea, las autoridades que han estado a cargo de en estas zonas policiales, en estas zonas militares, mínimamente ya no deberían tener presencia en esas zonas, ¿no? Es hasta una falta de respeto a los familiares, a los heridos que están todavía en los territorios, cruzarse, ¿no? Con los perpetradores o quienes dirigieron la masacre en aquellos días, ¿no? Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, estuvo en el vuelo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, Paola, especialmente en este día.